Pues a mí, como a muchísimos de ustedes, me afecta el cambio de tiempo. Pues uno a veces está inquieto, ¿qué pasa? No sabes qué. Miras al cielo y ves ahí unos nubarrones que amenazan lluvia, pero que luego no, que se transforma en aire y estás como agitado. ¿Verdad que eso pasa? Sobre todo en épocas como ahora, la primavera. Bueno, pues detrás de todo eso, que son cosas que nos ocurren y pensamos, pues bueno, que a lo mejor es una leyenda urbana, no, hay toda una ciencia. Hay muchos estudios que demuestran que efectivamente el tiempo, el clima, afecta muchísimo en la salud y en el bienestar de las personas. Comenzamos el programa con este vídeo y abordamos el tema inmediatamente. Con la llegada de la primavera aumentan las horas de luz solar, suben las temperaturas, empieza la floración de muchas plantas y árboles, hasta la moda se viste de colores más alegres. Todos estos cambios físicos y ambientales tienen un reflejo directo en nuestro ánimo y en los procesos biológicos. Las respuestas ante la primavera pueden ser diversas. Hay quienes sufren alteraciones del sueño y tienen más problemas para dormir. Hay quienes se encuentran mucho más animados que el resto del año y tienen más ganas de salir a la calle. Y para otros, esta temporada del año es sinónimo de tristeza y apatía. Se trata de la astenia primaveral, una alteración transitoria que conlleva una fatiga generalizada tanto a nivel físico como psicológico. Astenia en griego significa falta de fuerza, y aunque las causas no están del todo claras, la hipótesis más aceptada es que con la llegada de la primavera se produce una alteración en los niveles sanguíneos de algunos neurotransmisores y hormonas como la serotonina y las endorfinas, causantes de este malestar que no suele durar más allá de 1 o 2 semanas. Por otra parte, los cambios de estación tienen efectos palpables en las personas que sufren trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad. La primavera es un momento de máxima afluencia en las consultas de los psicólogos, así que está claro que de una manera u otra, la primavera la sangre altera. Así es, así es. De hecho, yo no había oído hablar nunca de meteoropatía hasta que me lo dijo el doctor Javier López del Val, que nos acompaña. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Pilar, buenos días. ¿Qué me dijiste? Dice, yo durante mucho tiempo he sido el chico del tiempo. Digo, a ver, ¿esto qué es lo que es? A ver, hace muchos años, sí. En el año 82, yo hice una tesis doctoral, mi tesis doctoral, que se titulaba Influencia de los factores atmosféricos en la aparición de los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, la idea era que cuando estábamos de guardia, de residentes, pues de repente un día aparecían 5, 6, 7 pacientes con un accidente vascular cerebral, y luego pasaban 2 o 3 días en los que no venía ninguno, y luego volvió a aparecer otro día en el que se volvían a agrupar, y eso me extrañaba, porque se agrupan de una manera difícilmente aleatoria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues estudiamos eso y me di cuenta que efectivamente hay una tremenda influencia de los factores atmosféricos en la aparición de determinadas patologías. Pues ahora nos cuentas, o sea, que incide más en unas que en otras. Hablaremos de eso y vamos a hablar también, porque también nos acompaña Gabriela Ñaños, que es psicóloga. Bienvenida, Gabriela. Hola, Pilar. ¿Tú notas los cambios de tiempo? Yo personalmente, sí, a mí la primavera me pone contenta. Ah, te pone contenta. Sí. Eso está muy bien. A mí también. ¿A ti, Javier, no te he preguntado? Sí, me pone contento. Te pone contento. Sí. Y a Paola Pérez, nuestra psicóloga, también nos acompaña hoy. Bienvenida. Gracias, Pilar. ¿A ti te pone contenta la primavera o te...? A mí muy contenta. O sea, ¿Sí? cuando cambian la hora y empieza a haber más el día larga, Sí. esto me alegra mucho. Bueno, pues es un buen punto de partida. No le pasa a todo el mundo lo mismo, ¿eh? Hay quien en primavera precisamente es cuando empieza a tener una serie de problemas o se le agravan algunas dolencias. Hablamos de eso, ya lo saben, enseguida vuelta de un consejito, no nos dejen. Hasta ahora. La primavera no son solo alergias, es de lo que más se habla probablemente. Somos muy originales, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Pero es que está todo el mundo estornudando con el pañuelo en la nariz, así que toca. Pero hoy no vamos a hablar de las alergias, vamos a hablar de esto que decíamos con el doctor Javier López del Val, de la meteoropatología. O meteoropatía. Meteoropatía, o sea, los cambios de tiempo que afectan a los seres humanos. En principio para mal. Eso se ha llamado, bueno, para mal o para bien. O para bien. Se ha llamado climatología, meteoropatía, meteoropatología. Es decir, es la influencia de los factores atmosféricos en nuestra salud.
Vale. De alguna manera. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de medicina, pues mi abuela, sin necesidad de ver las nubarrones, como tú decías antes, Sí. de repente un día soleado de agosto decía, ¡ay, cómo me duele la muñeca! Va a cambiar el tiempo. Barrunto que va a cambiar el tiempo. Y yo decía, ay, mi yaya, ¿qué de pueblo es? Fíjate que dice barrunto, barrunto. Y cuando empecé a trabajar y a estudiar el motivo de mi tesis, pues me di cuenta, como comentábamos antes, que el término barrunto atmosférico es un término absolutamente científico y utilizado. Sí. Los parámetros de la atmósfera del tiempo son la temperatura, la humedad, los frentes lluviosos y los frentes y el viento, el tipo de viento. Sí. Entonces, en el ambiente hay una serie de iones positivos y de iones de carga negativa que caminan o se desplazan a la velocidad del viento o más rápido que la velocidad del viento, probablemente. Podríamos decir, para que la gente lo sepa, que los iones positivos son los malos, los que ocasionan daño, y los iones negativos son los buenos. Esos iones se desplazan a la velocidad de la luz, traspasan paredes, traspasan cuerpos y pueden llegar a nosotros incluso días antes de que cambie el tiempo. Entonces, hay un tercio aproximadamente de la población que es especialmente sensible a la influencia de esos iones positivos o negativos y notan en su cuerpo diferentes reacciones, diferentes situaciones que les hacen decir, va a cambiar el tiempo. Es decir, esa es la primera fase de la meteoropatía, el barrunto que va a cambiar el tiempo. Barrunto, sí. Claro, y luego en función de cómo es ese cambio atmosférico, pues nos afecta de una manera o de otra manera. En general, los iones positivos son depresores de nuestro sistema nervioso central, liberan muchos neurotransmisores cerebrales, y los iones negativos son los equilibrantes, por decirlo de alguna manera. Por eso no todo el mundo percibe el barrunto, solo un tercio de la población. Y es curioso que dentro de las mujeres, la población de gente que barrunta con respecto a la que no, es 2-1 a favor de la mujer. O sea, que las mujeres barruntamos más o mejor. Más sensibles, sí. La edad es otro factor. Conforme vas envejeciendo, puedes barruntar más. Claro. De hecho, hay mucha gente que se ha roto un brazo cuando tenía 14, 15 años y no le ha molestado nunca en su vida hasta llegar a los 50 o 55. Entonces sí que notan los cambios atmosféricos. Es decir, la edad es otro factor predisponente. Vamos a ver, hemos preguntado a las personas en la calle si ustedes barruntan, en este caso más que si barruntan, si les afecta la primavera de alguna forma. Vamos a ver lo que nos han contestado, venga. Pues me cambia el humor, por ejemplo. Más bien para mal que para bien. Pues mal porque tengo alergia. Un poco. Pues bueno, la gastritis, la astemia primaveral, en fin. Pues a mí particularmente nada. No, y el cambio de sueño todo se nota bastante. La alergia, sobre todo. Sí, al polen y a bastantes cosas. El polen, más que nada por la alergia, pero por lo demás, súper bien. O sea, no me afecta en absoluto porque no tengo ningún tipo de alergias. Alergias, picores, dermatitis, sí. Sí. ¿En qué sentido? Pues bien, anímicamente, porque el sol anima. Hombre, me alegra, pero nada más. Me deja más positivo, más arriba. No, a mí no. Ni nada de nada, con lo cual me alegra porque los días son más largos, los días son más bonitos, pero nada más. Bueno, pues hay un poquito de todo, Javier. A ver, en Aragón se vive muy bien por muchos motivos, pero tenemos un clima, depende de en qué parte, muy variable. Pero si tenemos una característica es el cierzo. Y tú decías que el viento es uno de los factores que afectan a las personas. Pero es curioso porque yo también pensaba que en el estudio que realizamos, Aragón, o al menos Zaragoza, que es la ciudad donde se desarrolló el estudio, por el cierzo íbamos a notar una especial predilección por determinados días ventosos, pero no es así. En los pacientes que nosotros estudiamos no hay una predisposición ni estacional, ni horaria, ni ventosa, ni lluviosa. Uno piensa, Zaragoza en invierno, muchas veces pasamos semanas con niebla persistente, y sin embargo
existe en general una buena adaptación de nuestro cuerpo a la niebla. Probablemente porque los factores desencadenantes de la meteoropatía no es solo la niebla, sino la bajada de temperatura, el aumento de la humedad, aumento de la presión atmosférica simultáneamente. Hay otros estudios, por ejemplo, hay un autor que se llama Schulman que estudió el viento del desierto, el viento cálido del desierto, que se llama Föhn, y efectivamente en las personas que viven en el desierto con ese Föhn y viven mucho tiempo, no se aclimata, su cuerpo se agota, porque todos tenemos un mecanismo de adaptación al cambio atmosférico. Entonces, notamos la patología solo si se agota nuestro cuerpo y no sabe responder adaptándose. Claro. La tramontana en Mallorca, en las Islas Baleares, es otro de los factores que se ha demostrado, y hay algún estudio que nos indica que hay mayor índice de suicidios y mayor tendencia a la depresión por la influencia del viento, en este caso. Con el Föhn, Schulman demostró que había una gran tendencia depresiva, cosa que no se observa en los turistas que van al desierto y pasan 7 días. Ya, y en el sur, con el levante, ese viento que no te deja casi ni salir, y el poniente, que dicen que es peor, yo no lo he vivido. Depende primero de la capacidad de nuestro cuerpo de adaptarse y, lógicamente, a ver, cuando tú tienes 7 días lloviendo y con una temperatura baja, lógicamente el cuerpo se agota porque el eje hipotálamo hipofisario, las suprarrenales y la glándula tiroidea, pues acaban agotándose. Y se experimentan diferentes respuestas clínicas, que son la patología, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. De todas formas, Gabriela, Paola, os traslado, siempre se dice, o está la leyenda esta de que la gente del norte es más cerrada, más seca, más por el clima, más oscuro, cuando antes el clima era un poco más radical que ahora, que decir, ahora tenemos como un tiempo que hace lo que le da la gana, ¿no? Y la gente del sur, más espontánea, más abierta, más chillona. Curiosamente, y a mí me llama la atención, cuando salen las listas de los países más felices del mundo, los nórdicos son los que se llevan la palma. En concreto es Finlandia el que está en primer lugar. Sitio más frío, con menos horas de luz. Y fíjate, nosotros estamos debajo, con lo cual son paradojas que no sé por qué se producen. Porque supongo que en estos países del norte que tú estás mencionando tienen otro tipo de nivel en la sociedad del bienestar. Otros factores. Pero el clima, evidentemente, una lluvia y un frío no invita a salir y socializarse, y un clima caluroso y unas noches un poquito frescas invitan al paseo, al reencuentro, al tomar algo. Creo que hay otras variables en esas estadísticas que no son solo el clima, que no se contemplan. Claro, porque estamos hablando de cómo afecta el tiempo en el cuerpo físico, pero vamos a los aspectos psicológicos. Esa percepción de la primavera que a priori es positiva, cielo azul, está precioso, además en Aragón tenemos unos cielos muy bonitos, está todo en flor, pero hay personas que no lo reciben precisamente así. ¿Quiénes son estas personas, Gabriela? A ver, tendríamos que distinguir entre personas normales o personas, por ejemplo, que están pasando o tienen algún tipo de trastorno emocional previo. Ya. Pueden pasarlo mal las personas normales en este periodo de adaptación de la luz y pueden tener algo de trastornos del sueño, pero esto va a durar 1 semana, 2 semanas. Sí que hay, por ejemplo, los niños son un poquito más sensibles porque pueden no estar durmiendo las horas necesarias. Si los intentas acostar, pero todavía es de día con el cambio de la hora. Claro. Bueno, pues allí hay cosas que se pueden hacer, como es cerrar las persianas. En la gente mayor, que duerme menos horas, pues puede ser que de repente a las 5:30, a las 6 de la mañana ya estén despiertos porque la luz les ha despertado y no están durmiendo, descansando lo suficiente, pero lo mismo, cerrando las persianas o con ciertos tipos de prevenciones es fácil de sobrellevar y en 1 o 2 semanas la persona ya se aclimata. Esto sería lo que llamamos astenia primaveral, más o menos. Sí. Que hasta que te adaptas. Que te Digamos adaptas, que sería que la hay gente etapa que de le- adaptación. Y hay gente pues, que le cuesta un poquito más, Sí. otra gente que no le cuesta nada. Sí. Entonces, cuando sí que dices, y estoy un poco más cansada, pues porque también el buen tiempo y las horas de luz
hacen que aumentemos la actividad. Y entonces, bueno, pues necesitas más energía que la de invierno, porque en invierno es como si ahora estuviéramos saliendo un poco de un letargo, ¿no? Y entonces se aumenta la energía, se aumenta la actividad. Claro. Y, bueno, pues hay gente que eso le puede costar un poco más. Claro, pero que tampoco hay que psiquiatrizar o hacer de una etapa de adaptación, hacer enseguida un trastorno, ¿verdad? Porque es que yo tengo astenia primaveral. Bueno, usted se está adaptando, ¿no? La astenia es mientras dura la adaptación, entiendo. Sí, sí, sí. Y ahora hay una cosa curiosa. Cuando una persona padece, por ejemplo, ya un trastorno del estado de ánimo, pues imagínate 2 personas diferentes con un proceso de duelo, de pérdida o de ruptura. Pues puede pasar que a uno de ellos, la primavera, le esté dando un empujón a relacionarse socialmente, hacer actividades que le vayan a ser gratificantes, volver a encontrar en su vida aspectos que le motiven y que en ese proceso de duelo eso sea un empujón. Pero también podemos encontrar a la persona que llega la primavera y precisamente se supone que es el renacer, el renovar y tal, no tiene ganas de hacer eso que se supone que tendría que hacer, que es socializarse, hacer pequeñas actividades. Y tengo que estar contento, tengo que estar alegre. Se siente que no está a la altura de las expectativas que también los demás pueden tener en él, ¿no? De decir, pues ahora ya verás con la primavera, y él dice, pues no me apetece. Y entonces ahí hay una pequeña recaída que, bueno, si queréis luego os cuento un poco cómo se trabaja eso en consulta. Sí, Pablo, estamos de acuerdo, ¿no? Que la primavera... de acuerdo con Gabriela. Es cierto que esta etapa, que para muchas personas es una época gratificante, porque salimos del invierno, que hemos estado más encerrados en casa, y aprovechamos para, pues en vez de ir al gimnasio, hacer deporte al aire libre, realizar actividades de socializar, que nos gusta mucho, salir a una terraza con los niños al parque, pero también hay algunas patologías en las que esta época es mucho más dura, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una persona muy tímida, de alguien que tenga una fobia social, una agorafobia, o incluso ahora que el cambio de ropa, que vamos más ligeros, personas que tienen alguna especie de complejo físico, también es una época muy complicada, porque de alguna manera salen a relucir todas esas cosas. Claro. Entonces, yo decía, es un poco como cuando a primeros de año nos hacemos todos los propósitos de este año voy a ir al gimnasio sí o sí, y no vas y lo dejas. Y claro, llega el buen tiempo, empiezas a sacar ya lo de verano, o bueno, en este caso lo de primavera, y dices, ay, que no me vale nada, porque claro, no has ido al gimnasio. Eso sin ser una patología es una faena. Y te puede dar un bajón. Oye, que parece que cada uno tiene bajón por lo que tiene. Es que nos vayamos solamente a las grandes... A ver, a una persona le puede amargar el día y decir, jolín, pues mira, me compré el año pasado, aunque sea muy tonto, esta prenda, estos pantalones, esta camiseta, y no me caben. Y no es que no me cabe porque no he hecho ejercicio. Y no he hecho ejercicio, ¿por qué? Porque es que no tengo constancia. No es que no tenga constancia, lo que no tengo es tiempo. Y entonces, ¿qué vida llevo? Tengo que organizarme. O sea, a lo mejor empieza... Claro, y al final no es la tontería de la prenda, sino todo lo que supone que no has hecho, ¿no? Son etapas que te van... Y claro, en invierno como que quedarte en casa así tapado debajo de la manta es más normal, pero en verano, en primavera, dices, jo... Yo nunca he creído en la astenia primaveral, ¿eh? Tú no has creído nunca, ¿no? No, porque, a ver, tú puedes tener astenia en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Ya. Si estás acostumbrado a ir al gimnasio y por lo que sea, una semana o 2 semanas, pues has tenido una gripe, estás acatarrado y no has ido al gimnasio, cuesta mucho volver a empezar, pero hasta que llegas, entras y cuando sales dices, qué bien he salido. Ha desaparecido mi astenia de entrada, claro, ya no la tengo. Claro. Esas épocas yo creo que las pasamos todos, sin ninguna duda. Sí, y hay que asumirlas porque, bueno, y hay que remontarlas, de eso se trata, ¿no? Y tenemos todas herramientas para que así sea. Tengo que hablar de otro aspecto de la primavera, oye, pues muy gratificante, ¿para qué nos vamos a engañar? Que es el aspecto del apetito sexual, por una serie de desencadenantes químicos y hormonales, ¿no? Expertos, esto es química pura y dura, esto es la ciencia. Yo ahí soy poco experto.
Venga, hombre, Javier, por Dios. Y si tuviéramos aquí a un profesor de instituto o a una profesora, bien nos lo diría. ¿A que sí? ¿No? De como aquello en las aulas bulle. Y además en la época de la adolescencia, que son todo hormonas con patas entrando y saliendo por las clases, los pasillos. Vamos, que se vuelve uno más romántico lo siguiente. Esto es lo que ustedes nos han dicho. Bueno, puede ser posible que la estimulación de la luz y de los colores y los aromas estimulen también toda esa parte, la parte de la lividez. Porque el calorcito llama y gusta más. No, yo creo que es indiferente todo el año, yo por lo menos. A ver, eso para las jóvenes a lo mejor sí, para mí ya. Hombre, ¿no dice que la sangre altera? Hombre, pues claro que sí. Puede ser, porque hay más horas de luz, se dicen y siempre se ha dicho. La alegría del sol pues te incita a estar mejor. Que normalmente en invierno con la oscuridad y todo eso se deprime un poco. No lo sé, no tengo ni idea si puede afectar de alguna manera o no. En mi caso me es indiferente. Hombre, yo creo que no debería de incrementarlo, ¿no? Anímicamente, amorosamente y sí. Pues no te sé decir porque siempre tengo ganas. Eso debería de ser siempre innato, sea la época que sea. Pero es que yo soy muy mimoso, entonces, pero sí, demás. Que nos dicen que nos escribas y que nos mandes la fórmula de lo de siempre tengo ganas. Hombre, pues está muy bien. Oye, me parece fenomenal. Claro que sí, Javier, ¿verdad? Es que también la calle es más alegre a la vista, en esta época, menos ropa. Sí, sin ninguna duda. Porque no nos vamos a poner picajosos, a ver. Ese estímulo empieza siendo visual, por supuesto. Chicas y chicos guapísimos, en fin... Pues, en fin, el palmito es distinto, pero sí que es verdad que hay más apetito sexual. Dicen los científicos, yo no lo sé. Claro, pero si tú vas por la calle y de repente no ves ni un anorak, ni una bufanda, ni un pasamontañas, sino que ves el cuerpo real de quien lleva el anorak, el pasamontañas y la bufanda, empiezas disfrutando más, claro. Claro. Gabriela. Sí, yo creo también dan menos pereza, ¿no? Bueno, pues desnudarte cuando una casa está fría o tal o cual, a cuando simplemente te tienes que quitar la camiseta y ya tienes al otro en disponibilidad total, pues es mucho más fácil. Claro, digamos más, sí, menos farragoso que con abrigos, bufandas, los guantes, que ya, bueno, que todo tiene su encanto, ¿verdad? Para gustos. Había alguien que hacía referencias, claro, con la luz, bueno, pues hay quien es más nocturno para estas cosas, o sea, que todo depende de cada uno siempre al final. Pero sí que, hombre, a lo mejor es curioso también, es que son paradojas que se me ocurren a mí, igual es una tontada, pero curiosamente a la vuelta de verano es cuando más separaciones hay de parejas. Así que a lo mejor hay que aprovechar la primavera para ese reencuentro sexual y pasional con tu persona con la que convives o con la que te rozas, ¿no? Yo aprovecharía la primavera para todo. Para todo, para eso también. Claro, y para hacer un poquito de deporte, y para ponerte más guapo. Eso también es hacer deporte. Y para socializarte. Claro. Y para irte de viaje, ¿por qué no? Para todo. Claro, pero ya que... es que vivimos a veces los seres humanos un poco de espaldas al clima en general, ¿no? La naturaleza es muy sabia. Nos manda avisos. Lo que tú decías, Javier, del barrunto, yo a mi abuela toda la vida también le he oído barrunto tormenta, en su caso. Barrunto tormenta. Sí, claro. Y efectivamente, al rato, ¡pum! Pero no hacía falta que el cielo estuviera cubierto, ¿eh? Había un sol espléndido y 2 horas después aparecía la nube. Correcto. Y es verdad... Oye, una pregunta, ahora os hago preguntas sueltas. Por ejemplo, la luna. La luna afecta en los seres humanos porque hay un gran componente de agua en nuestro interior. ¿Alguien me puede responder? Yo creo que científicamente no hay nada estudiado en ese sentido, pero todo el mundo habla siempre de las fases lunares. ¿Sí? Siempre se hace referencia. Pero se hace referencia desde Sócrates, ¿eh? Sí, por eso lo pregunto. Sin ninguna duda. Y sin embargo, que yo conozca, no hay nadie que haya estudiado cambios atmosféricos o cambios corporales relacionados con las fases lunares. No obstante, yo también pienso que, aunque todo afecte de alguna manera, pero ¿en qué medida afecta? Claro, claro. O sea, porque dices, hay luna llena, yo no puedo trabajar porque estoy... No. Que no puedo. Y dices, no, pues hay luna llena, pero tengo que trabajar y cumplir con todas mis obligaciones igualmente, ¿no? Sí. Entonces, el viento, dices, el viento, ay, ¿cómo afecta? Dices, mira, pues el viento tampoco puede interrumpir tu vida diaria, de tal, o incluso la menstruación, o he dormido mal esta noche. Sí. Dices, pues he dormido mal esta noche, pero tira el día que tiene que ser exactamente
exactamente igual de productivo y mañana dormirás mejor. O sea, que hay que relativizar un poco, no seamos exagerados. Sí, porque es que tenemos para todo. Tenemos excusas para todo. La depresión vacacional, la prevacacional, el anti... A ver, yo diferenciaría clarísimamente lo que puede ser patología o patológico y alterar las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, antes lo que comentábamos con Paula, si cambiara el tiempo, una de las meteoropatías es que el paciente jaquecoso tiene más frecuencia de jaquecas. Entonces, una mujer en este caso, la migraña o la jaqueca está muy relacionada con el ciclo menstrual y habitualmente suele ser más frecuente en el periodo menstrual o premenstrual, 2 o 3 días. Claro, esa persona, si encima tiene una meteoropatía, es decir, es meteorosensible, sus 3 días de dolor se pueden convertir en 6, 12, 16 o 18. Entonces sí que afectan las actividades de la vida diaria y sí que hay que tratarlo. Si no, no. Si no, no. No sabemos a quién, cuál de nosotros podemos tener un infarto o una hemorragia cerebral o un infarto de miocardio o un cólico hepático o un cólico renal por un cambio atmosférico o por la entrada de un frente. Ni vamos a estar esperándolo. Claro. Pero efectivamente sí que tenemos que saber que hay un tercio de la población que le puede ocurrir. Eso es interesante. Y mientras tanto vamos a cruzar los dedos para que no ocurra y a disfrutar mucho de la primavera. Os dejo que cada uno me hagáis un resumen, una frasecita, una conclusión. Venga, para disfrutar de este tiempo que empieza ahora, que no hacemos... A veces... Venga, Paola. A ver, yo creo que la primavera, como hemos hablado en la astenia, no darnos mucho mal, pensar que solamente es un periodo de adaptación y combatirlo justamente con lo contrario, ¿no? Con aprovechar a salir con amigos, aprovechar las terrazas, aprovechar que alarga el tiempo, hacer un poco de actividad al aire libre y todo eso nos va a ayudar a salir de ese... De bajón, el que tenga bajón. Sí. Gabriela. Sí, yo iba a decir un poco lo mismo. O sea, estemos en primavera, en verano, en otoño, en invierno, decir cuáles son las ventajas de este momento. Venga, pues aprovechémoslo. Javier. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos. Yo añadiría un poco el matiz, arrimando el asco a mi sardina, de lo que deberían de hacer los pacientes que son meteorosensibles. Que es un consejo que a lo mejor deberíamos de dar. Hay gente que lo pasa muy mal, que lo pasa fatal y que nota que cada vez que hay viento pues le duele la cabeza o se pone a morir. A esas personas cuya situación no tiene un cambio, no tiene un arreglo, porque son especialmente meteorosensibles, lo que sí que se les recomienda es instalar en su domicilio ionizadores u ozonizadores. Muchos aparatos de aire acondicionado de los modernos ya llevan incorporado un ionizador o un ozonizador. Yo recuerdo haber tenido, hace tiempo, un ionizador enchufado en el mechero del coche cuando yo fumaba hace 30 años. Entonces, de Zaragoza a Barcelona, pues yo me podía fumar 10 o 12 cigarrillos y estaba el coche lleno de humo y salías con un dolor de cabeza horroroso hasta que instalé el ionizador. Sí. Y llegaba a Barcelona perfectamente bien y me había fumado los 10 o 15 cigarrillos. Esa es una recomendación importante, es algo barato. ¿Qué ocurre? Pues que tienen unos metros cúbicos determinados de eficacia. Y si eres meteorosensible, pues a lo mejor tienes que tener uno en cada habitación. Uno en cada habitación. Uno en la cocina, uno en el salón y otro en el dormitorio. Pero sí se arreglan muchas situaciones. Pues mira, nos quedamos con ese consejo. Un ionizador en casa, o varios, según el tamaño de su casa. Gracias a los tres. Gracias, Paula Pérez. Gracias, Gabriela Añaños. Y gracias, Javier López del Val. Ha sido un placer charlar con vosotros. A ustedes, a seguir siendo felices con la primavera, o lo más que puedan.